retoñar en sus economías, la nuestra todavía no se ve en esa dinámica. ¿Qué podemos esperar y qué trabajo se ha hecho en este año para atraer la inversión internacional? Muy a pesar de las cifras o de lo que tenemos, si es que hay un trabajo que se haya hecho para atraer esa inversión. Realmente lo desconozco, no lo he visto, no lo he visto. No sé tampoco si hay una intención de continuar atrayendo inversión, si esto se ve como algo positivo. Lo desconozco, lo desconozco. He visto que se han instalado un par de empresas que son empresas que ya habíamos nosotros gestionado. Y es una lástima, pues, cuando nos comparamos nosotros con países de la región, vemos países como Costa Rica, vemos países como Panamá, que precisamente están creciendo en base a esa inversión extranjera, pues, países que han sabido aprovechar de un enfoque, de un conocimiento de hacia dónde va el país, de que el país pueda mejorar su competitividad, de que el país pueda hacer apuestas claras a la educación de los jóvenes para que estos puedan integrarse en ese mundo pues global en que hoy se vive, de que el país conozca también dónde es que puede desarrollarse. Por ejemplo, nosotros somos un país que tiene una capacidad, como decíamos, para ser líder en el desarrollo portuario. Ese tema no se ha aprovechado, no se ha quizás analizado en toda su profundidad, y ahí está, pues, ahí está, tenemos esa capacidad de liderazgo, no se ha realizado. ¿Por qué razón? A veces hay marcos ideológicos rígidos que detienen en ciertos procesos, a veces se siente que estamos entregando algo, a veces, en fin, muchas barreras mentales que no permiten que nosotros aprovechemos y hagamos lo que otros países hacen para poder desarrollarse, para poder avanzar, para poder generar empleo, que es tan importante, pues. Cuando vemos cierres de fábricas que fue tan difícil traer al país, ahí nos damos cuenta y la gente también siente lo que es el impacto de perder un empleo estable, un empleo con un buen salario, un empleo con prestaciones. Todo eso son cuestiones que nosotros perdemos si no le apostamos a ir mejorando cada día más como país, a ser más eficiente, a ser más estable, a tener más seguridad y educación. El único recurso que no tiene cómo volverse a generar, dicen los expertos, es el tiempo. El tiempo pasa, no regresa. Ya en este caso el Estado o el gobierno del presidente Funes y el FMLN ha usado el 20% de ese tiempo que se le ha asignado en los 5 años. Y en lo que resta, ¿qué esperan ustedes como oposición o cuál es el planteamiento para después de esto que han visto en el primer año? Yo creo que todavía hay tiempo para que se cumplan muchas de las promesas. Uno de los factores más importantes para poder dar rumbo es tener un poco de seguridad hacia dónde se va, pues la inestabilidad política, todos esos movimientos que se están dando en el escenario político están generando mucha preocupación a nivel de los salvadoreños. El sentarse con los empresarios, decirle, mire, vamos hacia esto, pero no solamente un compromiso que se haga, bueno, y ya que hay tanta diferencia pues entre el presidente y su partido, tiene que ser un compromiso que vaya mucho más allá pues para definir hacia dónde vamos, para hacer que de nuevo haya esa seguridad para poder invertir. Sin inversión no vamos nosotros a llegar a ninguna parte, pues, y somos quizás el país que menos está definido hacia dónde puede ir. La crisis nos está afectando, nos ha afectado, pero más que la crisis económica nos ha afectado la inestabilidad política y la inseguridad también que se ha generado. Ese trabajo de apertura, ese trabajo de permitir que si no se tiene claridad hacia dónde se va, bueno, pues que podamos sentarnos los salvadoreños y conversar del rumbo país. Pero aquí es como que se quiere volver a empezar todo, como todo lo que se hizo antes está malo y que no es así, pues, no es así. Entregamos un país que estaba avanzando, un país que había logrado reducir la pobreza significativamente, un país que estaba buscando abrirse al mundo, un país que tenía buenas calificaciones en el exterior, que tenía todavía mucho que hacer, por supuesto,
pero un país que se está derrumbando. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un marcado retroceso. Arena dijo, también se ha incrementado el gasto público en este año. Se está endeudando el país. Hablando de los recursos y de esa posibilidad y poniéndolo en positivo, como usted lo menciona, hacia el futuro, ¿es así en este año? ¿Estamos usando mal el recurso? ¿Qué ha pasado con el recurso? Porque se dice, se ha entregado mucho dinero, pero por otro lado no se ha invertido. Es decir, entonces, ¿está guardado o cuál es la idea que tienen del manejo del gasto público en este año? Bueno, nosotros como país, de lo que es el presupuesto nacional, ocupamos 20% para pagar pensiones y otro 20 y pico por ciento para pagar lo que es el servicio de la deuda. Entonces póngase a pensar que solamente nos queda un 60% de lo que es el presupuesto nacional para atender todas las necesidades del Estado. Cuando uno tiene una situación como esa, y particularmente cuando no se está creciendo, por supuesto nos sobran los dineros para poder incrementar el gasto público. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Seguimos viviendo, seguimos gastando, o el gobierno sigue gastando, como que si estuviéramos en bonanza o como que si estuviéramos en una situación normal, que no es el caso. Y para poder seguir gastando, ¿qué es lo que se hace? Se contrata deuda. Ya nuestro país debe alrededor de 11.000 millones de dólares, una deuda que está bien estructurada en el largo plazo, pero preocupa pues que aquí para poder resolver cualquier problema hablamos de contratar más deuda. Por ejemplo, me tocó acompañar al presidente de la República como oposición cuando él fue a solicitar fondos adicionales a los organismos multilaterales, el BID, por ejemplo. El BID nos ofreció en un momento, había ya 500 millones de ofrecimientos. Banco Mundial nos ofrecía 250 millones adicionales. El Fondo Monetario tenía un fondo precautorio, stand-by, de 800 millones de dólares. El presidente Lula nos había ofrecido 500 millones de dólares para mejorar el transporte público, con garantía del Estado, por supuesto. El señor secretario técnico ha estado hablando de un plan quinquenal que cuesta más de 4.800 millones de dólares. Ahora, ¿a qué vamos a llegar? Pues ya nosotros subimos, ya el gobierno, El Salvador, ha subido su nivel de deuda a un 48% prácticamente. Si seguimos contratando más deuda o creyendo que a puro endeudamiento vamos a poder resolver los problemas del país, vamos a pasar a niveles Roberto Rubio lo decía un día, prácticamente niveles de 65%, lo decía en el análisis de Funde. Esto es insostenible. No se puede solamente pensar que a pura erogación y a puro gasto pagado con deuda que se contrata, se van a poder resolver los problemas del país. El país tiene que crecer, el país tiene que tener rumbo, el país tiene que tener apuestas claras. Que si vamos a desarrollar el puerto, bueno, que el puerto no se convierta, el puerto de la Unión no se convierta en un gasto más para el gobierno, sino que le pueda representar ingresos, que pueda desarrollarse el negocio, que El Salvador busque con ese puerto impulsar un crecimiento, una apuesta, una mejora, no solamente para los habitantes de la Unión, sino para todo el país. Yo recuerdo cuando hablábamos de Puerto La Unión, hablábamos de todo lo que eran las zonas aledañas al puerto, las extraportuarias. Y en esas zonas se hablaba de la posibilidad de desarrollar industria. El análisis que se había hecho entre los empleos que iba a generar el propio negocio portuario, más lo que se hablara de lo que se podía hacer en la región, de completar ciertos